Muy buenos días. Son las 9:05 de la mañana. Estamos comenzando hoy con 5 minutos de retraso por un inconveniente técnico que tuvimos acá en nuestras conexiones. Así que pido excusas, ¿verdad? Discúlpennos por este inconveniente, pero ya estamos con ustedes para llevarles el programa. Dado el retraso, me voy a saltar las efemérides, me voy a saltar entonces el santoral, me voy a saltar también el calendario astrológico, para ir directamente con las noticias más importantes. No, sí debo decirles qué vamos a hacer en el programa del día de hoy, nuestra agenda para hoy. Vamos a conversar con Andreina Baduel, la hija del general Baduel, la hermana de los Baduel, y quien es la coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Con ella vamos a hablar de la situación en general de los presos políticos y en particular el caso de Jonathan Rodríguez, el joven autista que injustamente estuvo preso y falleció al salir de la prisión. De hecho, le sueltan porque ya estaba prácticamente desahuciado. Aquí en Miami vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra de FIU. Con él vamos a tocar el caso del movimiento MAGA, el movimiento más sólido de apoyo al presidente Trump, MAGA de Make America Great Again. Hay fisuras, fracturas en ese movimiento. Esto a raíz de la distancia que ha marcado frente al presidente una de sus principales apoyadoras, la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, a quien el presidente Trump ahora llama Marjorie Traitor Greene. ¿Qué ha ocurrido con ella? ¿Por qué la distancia? En Miami también vamos a conversar con el periodista Roberto Rodríguez Tejera, compañero nuestro acá en Actualidad Radio. Maneja información sobre cómo fue que se llegó a ese plan de paz que se presenta originalmente como el plan de paz del presidente Trump para Ucrania, pero después se queda en evidencia que es en realidad el plan de paz del Kremlin, y ello obligó a que el secretario de Estado tuviera que viajar a Ginebra para tratar de corregir los entuertos y en la medida de lo posible recoger el agua derramada. Eso lo vamos a abordar con Rodríguez Tejera. En Baltimore vamos a conversar con Eduardo Soto, analista principal en Raven. Se ha desmantelado definitivamente el Dodge, esa agencia que con tanta pompa, motosierra incluida, arrancó desde el principio del gobierno del presidente Trump, arrasando con montones de instituciones, empezando por la USAID, y ahora la han cerrado porque no logró cumplir su papel. El costo que ha implicado el cierre y las acciones de Dodge lo vamos a conversar con Eduardo Soto. En Orlando vamos a conversar con Susana Stipsianos. Ella es experta en temas de moda y estilos de vida. Todo lo que necesitamos saber sobre el próximo Black Friday, este viernes, después del Día de Acción de Gracias, hacia dónde orientar las compras, qué es bueno buscar, qué no buscar. Y aquí en Miami vamos a conversar con Eduardo Arias, escritor venezolano, quien presenta Alicia. Alicia es un misterio literario sobre el control, la maternidad y las fracturas ocultas en un matrimonio que salen a la superficie cuando la mujer que lleva en su vientre subrogado al hijo de la pareja desaparece días antes de dar a luz. Nuestro foro de hoy, violaciones de derechos humanos a los venezolanos como un asunto hemisférico. Esto a raíz del informe dramático, terrible, que presentó Human Rights Watch sobre el caso de los 200 venezolanos que fueron llevados arbitraria e injustamente de Estados Unidos. Se les dijo que iban a ser deportados a Venezuela y en lugar de llevarlos a Venezuela, les llevaron al SECOT, la cárcel de alta seguridad en El Salvador, a donde después fue a pavonearse la señora Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security, y lo que ocurrió con todos ellos allí. Llegaron al infierno. Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo en El Salvador, de Human Rights Watch. Eso lo vamos a conversar, pues, en nuestro foro con Juan Papier, el subdirector de Human Rights Watch para la División de las Américas, y Noah Bullock,
director de Cristosal, la otra ONG que participó en esta investigación. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y ahora sí, a las 9:10 de la mañana, vamos entonces con las noticias más importantes de hoy. La jueza federal de distrito Cameron McGowan Curry desestimó ayer las causas penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Leticia James, concluyendo que la fiscal que presentó los cargos a instancias del presidente Donald Trump fue designada ilegalmente por el Departamento de Justicia. Las sentencias del juez constituyen una contundente reprimenda a los esfuerzos de la administración Trump por perseguir a sus oponentes políticos, así como a sus maniobras legales para designar apresuradamente a una fiscal leal dispuesta a presentar los casos. Ante esto reaccionó el señor Comey, exdirector del FBI. Agradezco que el tribunal haya cerrado el caso en mi contra, un proceso basado en la malevolencia y la incompetencia, un reflejo de en qué se ha convertido el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump, lo cual es desgarrador. Pero también me inspiró el ejemplo de los profesionales que se negaron a participar en esta farsa. A algunos les costó el trabajo, lo cual es doloroso, pero preservó su integridad, que no tiene precio, y sé que volverán a servir. Cita textual para Comey. El Pentágono informó ayer que investiga graves denuncias de mala conducta contra el senador demócrata Mark Kelly de Arizona, luego de que él y otros legisladores pidieran a militares e integrantes de inteligencia que desobedecieran órdenes ilegales. El Departamento de Defensa señaló que analiza posibles medidas, incluido un eventual retorno de Kelly al servicio activo para un consejo de guerra o sanciones administrativas, y subrayó que el proceso se desarrollará con imparcialidad y respeto al debido proceso. Kelly, capitán de navío, respondió que ha cumplido su juramento constitucional durante su carrera en la Marina y también en la NASA, porque fue astronauta, y acusó a la administración de querer intentar intimidarlo. El actual senador de Arizona fue uno de los 6 demócratas que grabaron un video exhortando a las tropas a rechazar órdenes ilícitas vinculadas a operativos en el Caribe y el Pacífico Oriental. Un grupo de 13 senadores demócratas, todos miembros del Comité de Servicios Armados, pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal general, Pam Bondi, que desclasifiquen y publiquen el dictamen jurídico del Departamento de Justicia que sustenta legalmente los ataques de la administración Trump contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental. Los legisladores afirmaron que el documento, elaborado durante el verano por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, concluye que los militares involucrados no pueden ser procesados. En su carta subrayaron que pocas decisiones son más trascendentales que el uso de fuerza letal y que la divulgación del dictamen es clave para garantizar transparencia y supervisión democrática. Caracas. Nicolás Maduro afirmó ayer que no van a poder con Venezuela en medio del aumento de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y la decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. La medida abre la puerta a nuevas acciones de Washington contra mandos militares venezolanos presuntamente vinculados al narcotráfico. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la designación del Cártel de los Soles ofrece nuevas opciones operativas, mientras la Casa Blanca mantiene operativos marítimos contra las embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico Oriental. Nicolás Maduro destacó que estas acciones buscan intimidar al país y llamó a sus Fuerzas Armadas a mantenerse alertas. Otra información proveniente desde Caracas, según la agencia EFE, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,
calificó ayer de vagabundos a los presidentes que han confirmado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega el próximo 10 de diciembre. Cito a Cabello: esos presidentes son unos flojos, vagabundos, como que no tuvieran nada que hacer en sus países, son unos chulos, chulos, vividores, que no pierden oportunidad para viajar a cualquier lado. Eso dijo en la rueda de prensa semanal del partido PSUV. Asunción. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, de visita en Paraguay, acusó ayer a Venezuela de ser el nexo en Sudamérica de los grupos islamistas Hezbollah y Hamas y de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, a los que calificó como estados terroristas en el Medio Oriente. Cito a Saar: en Sudamérica los criminales están construyendo alianzas de narcoterror con el estado terrorista del Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela. Venezuela desestabilizó la región al provocar una crisis de refugiados y sirve como base para los operativos terroristas de Hezbollah. Nicolás Maduro, el gobernante venezolano, ha dicho abiertamente que Venezuela forma parte del eje de resistencia. Distinguidos miembros, Israel enfrenta ahora a 3 estados terroristas en el Medio Oriente: Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Pero esta cooperación va mucho más allá del Medio Oriente. Se expande a África, América Latina y más allá. Hoy los estados terroristas no solo se enfocan en las áreas que controlan, amenazan a la región e incluso al mundo. Fin de la cita para el ministro israelí Gideon Saar. El plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania se redujo de 28 a 19 puntos tras las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Ginebra. No está claro qué puntos se eliminaron, pero los medios de comunicación informaron que la propuesta ya no incluye un límite estricto al tamaño del ejército ucraniano. Cito: ¿es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? Eso lo escribió el presidente Trump en Truth Social. Y continuó: no lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo. Así remató el presidente Trump. Kiev. Al menos 6 personas murieron ayer lunes en la ciudad de Kiev en un ataque ruso con misiles y drones que destruyó varios edificios en zonas residenciales de la capital, según informaron las autoridades ucranianas. En un primer balance, los servicios de emergencias habían confirmado 2 fallecidos en un bloque de 9 plantas del distrito de Dnipro. Pero las labores de rescate revelaron más víctimas entre los escombros. El alcalde Vitaly Klitschko señaló que varios drones Shahed impactaron simultáneamente distintos barrios, provocando incendios y cortes de electricidad. El ejército ucraniano aseguró haber derribado más de una docena de aparatos, aunque reconoció que algunos alcanzaron sus objetivos. Las autoridades pidieron a la población no abandonar los refugios ante nuevas alertas aéreas. Miami. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, instó a hacer más presión a los políticos para impulsar una verdadera defensa de los migrantes y expresó que el presidente Donald Trump debe cambiar su táctica porque la deportación masiva no va a ayudar en nada. El arzobispo Wensky advirtió que las redadas y expulsiones generan miedo, clandestinidad y separación familiar, sin resolver la demanda laboral ni la crisis humanitaria. Recordó que Florida depende de trabajadores migrantes en sectores clave como agricultura, construcción y servicios. El obispo pidió una reforma integral que ofrezca vías legales, protecciones humanitarias y soluciones más humanas y más inteligentes para la gestión migratoria. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva diseñada para ampliar las capacidades de investigación científica del gobierno federal mediante el uso generalizado de la inteligencia artificial, IA. La orden establece la misión Génesis, que ordena al Departamento de Energía y a otras agencias científicas implementar agresivamente la IA en sus programas de investigación.
Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, calificó la iniciativa como la mayor movilización de recursos científicos federales desde el programa Apolo. Fin de la cita. Taipei. El gobierno taiwanés acusó hoy, martes 25, a China de difundir una narrativa falsa sobre el estatus político de la isla, tras declaraciones del presidente Xi Jinping durante su reciente llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La portavoz presidencial Karen Kuo afirmó que ningún documento internacional de la posguerra, incluidas las declaraciones de El Cairo y Potsdam o el Tratado de San Francisco, definen el estatus de Taiwán, y subrayó que la República de China, nombre oficial de Taiwán, y la República Popular China, nombre oficial de la China continental, no están subordinadas entre sí. La señora Kuo reiteró que Taipei mantendrá una coordinación estrecha con Washington para gestionar los riesgos del unilateralismo chino y preservar la paz y la estabilidad en el estrecho. Son las 9:21 de la mañana. Vamos ahora con nuestro comentario editorial. El viernes 21 teníamos 99 días con la flota en las aguas del Caribe Sur. Sábado, domingo, lunes, martes. Hoy sería el día número 103 con esa costosa y poderosísima flota allí. Ya hemos comentado que los cielos que llevan a Venezuela están bastante vacíos porque no hay mayor vuelo internacional, no hay mayores vuelos internacionales que vayan a la ciudad de Caracas o que de la ciudad de Caracas vayan a otros pocos destinos. Además de esto, tenemos a la CIA avanzando en operaciones encubiertas por orden pública que dio el presidente Trump. Esas órdenes por lo general son privadas, son clandestinas. Usted no le dice a un espía vaya a espiar públicamente, por eso lo hizo el presidente Trump, así que hemos de suponer que la CIA está haciendo un trabajo importante allí adentro. Somos invencibles, grita Nicolás Maduro, como si fuera florentino, según la leyenda de Arbelo Torrealba, en el llano, silbando para espantar el miedo ante el acoso del diablo. Mientras los venezolanos pues tratan de llevar alguna normalidad en medio de un cuadro tan tenso y tan difícil. Es una crispación total la que se está viviendo. En Estados Unidos crecen las voces haciendo observaciones severas, importantes, advirtiendo que no sería prudente una escalada militar en territorio venezolano. La Casa Blanca calla. La Casa Blanca tiene en este momento otros problemas. El acuerdo de paz en Ucrania, la situación en el Medio Oriente, la situación interna que no va muy a favor para la aprobación y popularidad del presidente Trump. Y en ese contexto, allí está la flota. Insisten todos, no se moviliza una flota de esa envergadura para después retirarla sin que haya hecho nada. Pero ¿qué más puede hacer? ¿Cuánto más se puede esperar en medio de toda esta tensión? Seguiremos sumando días, ya veremos. 9:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. A las 9:27 de la mañana conversamos ahora con Andreina Baduel, quien coordina el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Andreina, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola, buenos días, gracias por el espacio, la oportunidad siempre. Mi primera pregunta es personal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Gracias, gloria a Dios, estoy bien, convencida de que falta menos y dando mi aporte para que así sea. ¿Cómo está tu hermano? Resistiendo, lamentablemente las condiciones de él son verdaderamente inhumanas.
sigue estando en el Rodeo 1 en unas condiciones de inmensa crueldad, en una celda 2x2 en la que solo tiene una cama de cemento y una letrina, en donde además hay restricción de alimentación, de medicación, de hidratación, y como él, alrededor de 80 presos políticos en esa cárcel o centro de tortura venezolano. Andreina, te hemos llamado porque queremos conocer más del caso de Jonathan Rodríguez. ¿Quién era Jonathan Rodríguez? Sí, era un joven venezolano quien lamentablemente, como muchos otros venezolanos, estuvo preso injustamente y presos en condiciones inhumanas, por lo cual lamentablemente acabaron con su vida, porque aunque no murió en custodia del Estado, pues toda la condición de salud fue generada en reclusión, y esa es una de las cosas que siempre hemos denunciado, que si no entras enfermo, las condiciones de tortura y de reclusión van generando un desgaste progresivo en los presos políticos. Y bueno, una prueba es este joven venezolano, pero también es una prueba que en los últimos años han muerto 20 presos políticos en custodia del Estado, entre esos mi padre, el general Raúl Isaías Baduel. Andreina, ¿por qué estaba preso Jonathan Rodríguez? Sí, a él fue, después de las elecciones, hubo una masificación de la persecución y de la prisión política venezolana. Y él fue uno de los jóvenes apresados simplemente por disentir o simplemente por manifestar pacíficamente. Incluso debemos decir que hubo venezolanos y sigue habiendo venezolanos que ni siquiera tienen una vinculación política, que ni siquiera han participado en protestas, y simplemente porque al régimen le da la gana de llevárselo preso, se lo llevan preso para seguir marcando precedentes de horror y para seguir silenciando a los venezolanos y a las víctimas en general. Jonathan tenía autismo, era un joven autista. Así es. Era un joven autista, pero y como él, debemos decir que todavía hay presos políticos, lamentablemente, que tienen una condición autista, que no reciben la alimentación correspondiente para ese tipo de condiciones, y que además, o en condiciones de reclusión e injusta privación de libertad, genera cuadros depresivos en ellos. Incluso debemos decir que recientemente en Tocorón hubo un intento de suicidio de una persona que es parte del espectro autista. Andreina, ¿qué le pasó a Jonathan? ¿Él cogió una infección pulmonar estando en la prisión? ¿Fue ese el problema? Sí, y no recibió la atención médica especializada, y además, después de salir de prisión, no contaba con los insumos para poder atender su salud. Y como él, debemos decir que tememos por la vida de los presos políticos en general, pero que además tenemos un reporte desde el comité que son 90 presos políticos que están en estado crítico de salud, que si no reciben atención médica especializada y oportuna, lamentablemente podemos estar en nuevas muertes bajo custodia, y por eso seguimos denunciando. Incluso quiero aprovechar este espacio para decir que mientras estamos conversando está en desarrollo una actividad en Caracas en favor de las mujeres presas políticas, que son 180 presas políticas en condiciones inhumanas y de vulneración de sus derechos, siendo víctimas de violación institucional, psicológica, emocional, mental, física, y por ello seguiremos alzando la voz, porque lamentablemente un caso es peor que el otro. Dios, terrible. ¿Cuántas mujeres son las presas políticas, Andreina? Sí, son 182 presas políticas, de las cuales 26 están desaparecidas, de las cuales hay una adolescente, de las cuales 10 tienen doble nacionalidad o son extranjeras, y 4 son adultos mayores de más de 70 años y están injustamente presas. ¿Estás incluyendo en esta lista las dos muchachas, las dos adolescentes, hermanas del militar, que fueron detenidas, sacadas de su casa recientemente? Sí, una es adolescente, la otra ya es mayor de edad, y sí, lamentablemente ellas pasaron a ser parte de la lista que tenemos en documentación del comité. Andreina, dices que son muchos los presos políticos en este momento que corren riesgo de muerte. Te pregunto, el estado de salud de Jonathan Rodríguez se fue afectando, se fue agravando, deteriorando. ¿Le han puesto en libertad para evitar que muriera en la cárcel?
Pregunto. No, no fue porque para evitar que muriera en la cárcel, fue como en estos lotes de liberación, que es una suerte también de lotería, así como te llevan, también es una lotería salir o no salir. Y bueno, ya él lamentablemente salió muy desmejorado, pero insisto, yo creo que tenemos que elevar la voz, no solamente por esta situación tan dramática, que además no es la primera. Este año una joven hace 6 meses también murió porque no recibió la atención médica estando en prisión, y ya cuando salió el daño era irreversible. Pero insisto en los 90 presos políticos que no reciben atención médica. Es oportuno que el mundo sepa que uno de los mecanismos de tortura del régimen es no brindar atención médica especializada y oportuna, y por ello, lamentablemente, o salen en condiciones irreversibles de salud o mueren en prisión. Andreina, muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Por favor, cuídate mucho. Gracias por el espacio siempre, la oportunidad. Un abrazo. Gracias. Andreina Baduel coordina el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. 9:34 de la mañana. Vamos a Washington. La primera dama, Melania Trump, recibió ayer el abeto que presidirá las decoraciones navideñas de la Casa Blanca, procedente de una granja familiar en el estado de Michigan. El árbol, de más de 5 metros de altura, fue seleccionado por especialistas del Servicio de Parques y trasladado en carreta tradicional hasta la residencia presidencial, donde Melania lo saludó siguiendo la tradición iniciada en 1966. La Casa Blanca informó que el diseño decorativo de este año destacará artesanías estadounidenses y homenajes a las comunidades que han colaborado en labores de voluntariado. El encendido oficial se realizará la próxima semana. Y a las 9:35 de la mañana hacemos contacto con Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de Florida International University, aquí en Miami. Eduardo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Al contrario, un placer estar con ustedes, César Miguel. Eduardo, ¿cómo es que la señora Marjorie Taylor Greene, vehemente adalid de la causa del presidente Donald Trump, quien cuando la conocimos por primera vez estaba en un spot publicitario haciendo campaña electoral con una ametralladora porque defendía las armas, y después fue vehemente siempre a favor de la causa MAGA, ahora ha caído en desgracia ante el presidente Donald Trump, quien le cambia el nombre y ya no la llama Mary Taylor Greene, sino Mary Traitor Greene? ¿Qué pasó con ella, Eduardo? Bueno, César Miguel, yo creo que todo tipo de alianza como esta, un movimiento como este, tiene siempre sus tensiones internas que hasta ahora no se habían manifestado, ¿no? Y más bien, si hacemos un análisis de lo que pasó en el primer periodo del presidente Trump, nos sorprendía que más bien logró mantener cierta coherencia durante 8 o 9 meses. Pero ahora, producto de varias situaciones, sobre todo el tema de Epstein, ¿no? Que fue pues obviamente algo que de alguna manera unificó a esta derecha recalcitrante, que veía en el caso de Epstein todo lo que simbolizaba este populismo de derecha, un movimiento anti-elitista, ¿cómo se dice? Anti-the swamp, ¿no? El pantano de Washington. Y ellos pensaban que Trump no era parte de esa élite, que no era pues uno de los malos del pantano. Pero con la continua negación del presidente Trump y de sus seguidores en el Congreso de soltar los files de Epstein, gran parte de este movimiento se resquebrajó, porque de repente han identificado a Donald Trump como parte del pantano, como parte del proceso. Yo creo que, si bien es difícil decir es solo el caso Epstein, fue una parte muy importante de este movimiento y lo que cuajó este movimiento. Eduardo, es un caso puntual, particular para la señora
Taylor Greene o es más generalizado dentro de ese movimiento MAGA? Bueno, hay otros actores, ¿no? Que están dentro de ese mismo campo. Está la representante de Colorado, Lauren Boebert, que también era un personaje extraño, ¿no? Dentro de esta coalición. Pero hay otros, y que también tiene que ver, por ejemplo, con las actitudes que ha tomado el presidente Trump respecto a el involucramiento de los Estados Unidos en conflictos internacionales. Es decir, el movimiento MAGA fue un movimiento aislacionista, y Ujú. lo que ha hecho el presidente Trump es todo menos aislacionista. El conflicto con Venezuela, por ejemplo, ha generado pasiones muy duras dentro del movimiento MAGA. Todo el tema de Israel y de Ucrania también ha creado tensiones, inclusive tensiones con sectores que uno nunca hubiera pensado, como con la misma Fundación Heritage, con Tucker Carlson, ¿no? Actores que eran, o sea, parte de esos medios de comunicación y medios sociales Ujú. que eran incondicionales a Donald Trump, ¿no? En el caso de Venezuela, ¿qué tipo de tensiones son las que se están viendo dentro de MAGA? Muchos piensan, por ejemplo, el mismo senador Paul, ¿no? Piensan que Estados Unidos no debería estar tomando acciones en el Caribe, ni amenazando con invadir o bombardear a Venezuela, porque eso es una traición a lo que Estados Unidos había prometido de no involucrarse más en conflictos internacionales. Entonces, eso refleja una tensión profunda en el partido, y sobre todo con la línea de nuestro secretario de Estado, Marco Ujú. Rubio, ¿no? Quien está comprometido a un cambio en Venezuela, independientemente de lo que pueda pensar la base republicana o aquellos que siguen recordándole a Donald Trump que él prometió aislacionismo durante Ujú. su campaña. La salida de la señora Taylor Greene de la Cámara de Representantes, ¿de qué manera deja las cuentas, esa aritmética parlamentaria que es tan sofisticada y tan urgente? Bueno, debilita profundamente al partido republicano, ¿no? Porque la diferencia son de 3 o 4 escaños, ¿no? Y entonces la ausencia de una persona, y por otra parte, ¿no? En casos, por ejemplo, que van a ser necesarios, donde va a ser absolutamente necesario todo voto de republicano, por ejemplo, los temas que ahora van a estar frente a la Cámara, por ejemplo, el caso de la reforma a la salud pública, ¿no? Eso requiere de todo voto republicano para poder pasar una agenda, y no va a ser posible porque bastarán 1 o 2 disidentes para que los demócratas pasen Mm. a tener una mayoría. Y por otra parte, César Miguel, inclusive se está hablando de reemplazar al señor Johnson, ¿no? El Dios. speaker de la Cámara Baja. Porque se lo ve como alguien que no ha sabido consolidar la mayoría, pequeña mayoría de los republicanos en la Cámara Baja, ¿no? Según la encuesta más reciente de Reuters Ipsos, en la semana del 14 al 17 de este mes, el nivel de aprobación del presidente Trump cayó a 38%. Y en el caso del manejo del caso Epstein, la aprobación es de apenas el 20%. ¿Qué nos dicen esos números, Eduardo? Nos dicen que el presidente Trump ha bajado a niveles de Joe Biden, ¿no? Y ha bajado a su peor récord en su primer periodo. Eh, y además demuestra que la gente, lo que decía anteriormente, ¿no? Que la gente ya no identifica a Trump como el que lleva esta cruzada anti-Washington, anti-establecimiento, sino que él ahora se ha convertido en parte del problema. Y por otra parte, César Miguel, si tú ves las encuestas a hispanos,
Ayer Pew sacó una muy buena encuesta sobre hispanos y la tasa de aprobación entre los hispanos es peor aún, 70% desaprueba de su gestión. Y son esos hispanos los que votaron masivamente por él para llevarle de nuevo a la Casa Blanca, ¿no? Absolutamente. O sea, nosotros decíamos en las encuestas que hacíamos que si se daba un movimiento entre hispanos entre el 3 y 4%, que los republicanos ganaban cualquier elección. Hoy, eh, si las elecciones fueran hoy y Ujú. los hispanos votaran y determinaran el resultado, sería netamente favorable al Partido Demócrata. El presidente Trump tiene, dices, los niveles de Biden, pero Biden tenía esos niveles ya en las postrimerías de su gobierno, ya cuando estaba evidentemente de salida. Y estamos hablando de un presidente que apenas tiene 10 meses en la Casa Blanca, es decir, no ha cumplido todavía el año. ¿Qué pronóstico se le puede hacer entonces, dada esta circunstancia? Bueno, mira, César Miguel, gran parte de lo que ha pasado en los últimos 8 meses es precisamente el hecho que cuando Biden salió, yo creo que inclusive entre hispanos, votaron por el tema económico. Ujú. Hoy la gente culpa al presidente Trump de la situación económica. Ya no es posible para este gobierno decir la economía está mal porque la heredamos de Biden. Hoy la gente identifica el tema económico con los aranceles, con el mal manejo, etcétera. La economía ahora le pertenece a Donald Trump. Y precisamente por eso, entonces, es que la recuperación va a ser difícil. Para que el presidente Trump recupere sus niveles, va a tener que hacer una magia en lo económico en los próximos meses, porque el resultado inicial lo veremos en noviembre del 26. Y de ahí, si es que la economía continúa como está, van a ser 3 años muy largos para el presidente Trump y por supuesto para nosotros también. ¿Podrá venir a algún otro caso como el de la Marjorie Taylor Greene dentro del movimiento MAGA? Yo creo que sí, César Miguel, porque es precisamente, MAGA es una colección extraordinaria de diferentes individuos que se aglutinaron en torno a Trump, pero que vienen de diferentes lados. O sea, hay individuos de la extrema derecha, inclusive secesionistas, ¿no? Hay, Sí. hay, hay, hay una cantidad de individuos, no voy a decir extraños, sino curiosos, ¿no? Ujú. Pero que se disciplinaron en torno a Trump precisamente por ese mensaje populista, por ese mensaje antisistémico. La gran paradoja, por supuesto, es que Trump es parte del sistema y siempre lo ha sido, pero Ujú. lo veían en ese sentido. Y también hay una coalición religiosa, ¿no? Que ha sido muy importante en el apoyo. Lo han visto a Donald Trump como un enviado de Dios, pero eso parece estar, ¿no?, en franco retroceso. Y por eso digo que van a ser largos, unos años largos para Donald Trump y Ya. para el país. Menudo enviado divino, ¿no? Caray. Exacto. Eduardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Claro que sí. Como siempre, un cordial saludo. Hasta luego. Eduardo Gamarra, profesor en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. 9:47 minutos de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del plan de paz para Ucrania. Ya regresamos. En 1938, en Múnich, se firma un acuerdo en el que el entonces primer ministro británico Neville Chamberlain garantiza, dice él, la paz para Europa. Según ese acuerdo se le otorgaban los sudetes, a territorio alemán, con lo cual, decía Chamberlain, ha quedado satisfecho Hitler y no pondrá en riesgo la paz en Europa. Al año siguiente, sabemos, Hitler invade Polonia y se desata la Segunda Guerra Mundial. Desde ese entonces, la vergüenza de Chamberlain es eterna. Tom Friedman, el destacado articulista de The New York Times,
publica un artículo donde sugiere el premio Neville Chamberlain para Donald Trump. Y dice, ese premio se otorga por otorgado por la historia al líder del país que más flagrantemente traiciona a sus aliados y a sus valores ante un dictador agresivo. Para Friedman, Trump se estaría comportando ante Putin como Chamberlain se comportó ante Hitler. Y viene aquí el párrafo. Este premio merece ser compartido generosamente por los muchos secretarios de Estado de Trump, Steve Witkoff, Marco Rubio y Dan Driscoll, quienes juntos negociaron la rendición de Ucrania ante las exigencias de Vladimir Putin, sin consultar previamente a Ucrania ni a nuestros aliados europeos, y luego le dijeron a Ucrania que debía aceptar el plan antes de Acción de Gracias. Y entonces se pregunta, con no poca ironía, ¿cómo se dice Acción de Gracias en ruso? El detalle está en que aparentemente ese plan, según confesaron senadores republicanos, el propio secretario de Estado Marco Rubio les había confesado, este es un plan que nos llegó de Moscú, no lo hicimos nosotros. Esta información la divulgó el periodista Roberto Rodríguez Tejera aquí en Miami. Conversemos con él. Roberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un verdadero placer, un honor estar acá. Estaba escuchando la entrevista con Gamarra. Excelente Gamarra, ¿no? Y me parece que la salvedad que tú hiciste acerca de los enviados de Dios, Dios nos envía pues bendiciones, pero también castigos. Y Sí. me pareció sin nada, muy oportuna la intervención tuya. Adelante. Muchas gracias. Te leí un post en la red X donde advertías, estos senadores republicanos señalaron que Marco Rubio les había llamado para decirles, el plan de paz que se ha presentado de 28 puntos no vino de la Casa Blanca, no es nuestro, es de Moscú. ¿Podrías comentarnos esto, por favor? Como que no, Marco lo ha negado, como Marco ha negado en muchas ocasiones su pasado, ¿no? Es experto precisamente en tomar posiciones que las cambia tan pronto pues las necesidades políticas o personales de él lo combinan a cambiar esas posiciones. Algunos dicen que eso es amoralidad, no voy a juzgarlo ni voy a calificarlo, solamente lo estoy definiendo en su trayectoria política, que ha sido históricamente eso, tomar posiciones que uno cree que son reales para después cambiarla cuando le conviene a Marco Rubio. Se lo dijo a los senadores ya lo dijeron públicamente. En esa reunión se dio aquí en Miami. Witkoff fue el protagonista de esa reunión con un funcionario ruso que está vetado de entrar en Estados Unidos y sin embargo logró pues su visa para esta reunión que se dio aquí en Miami. Ya se ha evidenciado, hay demostraciones, se prueba de que el documento que termina defendiendo Trump, y esto es lo más importante porque 3 o 4 días después de que pues este documento fuera dado a la publicidad por la Casa Blanca, respaldado por el presidente de los Estados Unidos, respaldado por su secretaria de Estado, donde se le dio pues a los funcionarios ucranianos pues un ultimátum para aceptarlo si no iban a sufrir consecuencias por parte del gobierno de los Estados Unidos, nos enteramos que realmente, según Marco Rubio, no era el documento oficial de los Estados Unidos, sino era un draft, un trabajo que no había sido terminado. Esto, por supuesto, es parte de lo que estamos viendo en una administración que todo parece indicar que tiene un montón de cocineros en la cocina y depende de la voluntad del jefe quien cocina ese día y no nos acabamos de dar, de tener en consideración qué es lo que se cocina en este restaurante, repito, donde hay muchos chefs y donde el jefe de la cocina de manera indiscriminada cambia el menú cada vez que le da la gana. Estaba en esa reunión en Miami también Jared Kushner, el yerno de Trump. ¿Qué te imaginas que ese señor ahí? De verdad es algo increíble. Este señor debería inscribirse como agente del gobierno saudí. Sin embargo, está presidiendo negociaciones en Arabia Saudita con el mundo árabe, con Israel. Ha sido protagonista de los acuerdos que ahora se firmaron allá en el Medio Oriente y está metido en esto también. Uno se pregunta qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Repito, que debe ser considerado agente de un gobierno extranjero. Ha recibido para su fondo
fondo de inversión $2.000 millones de los saudíes, sin que eso cause alarma dentro del mundo republicano y tampoco ninguna investigación. A mí eso me llama poderosamente la atención. Pero yo creo que tú hablabas de Chamberlain hace solamente unos minutos. Chamberlain, o sea, y la historia lo recoge, por supuesto, como un traidor a Europa, como alguien que termina haciéndole concesiones tremendas a Hitler. En su biografía y después en entrevistas que hace antes de su muerte, que sucedió poco después, producto de cáncer, de esta negociación, Chamberlain habla de que él lo que trató de ganar tiempo para que Alemania se preparara para lo que parecía una guerra inevitable. O sea, yo creo que había buenas consideraciones atrás de esto. Las intenciones no creo que eran malas, las consecuencias de su acción sí fueron terribles. Dicho eso, yo creo que Trump no está actuando de buena fe, ni Marco Rubio, ni Witkoff. Esta gente están actuando en beneficio propio y muchos consideran que la cercanía de Trump a Putin es producto, pues, de una relación tremendamente cuestionable. El mismo Epstein se da a conocer en sus correos electrónicos que él contactó a través de un intermediario a Putin para darle información de Trump que podía ser terrible para la carrera política del presidente. No sabemos si esa reunión se llevó a cabo, si la transferencia de información se llegó a dar, pero lo que sí sabemos es que Epstein, decía él, que tenía información muy perjudicial para el presidente de los Estados Unidos y que se le iba a hacer llegar a Putin. Se la hizo llegar. Esto es lo que provoca de que en muchas ocasiones no entendamos por qué la cercanía de Putin con Trump o de Trump con Putin, por qué Estados Unidos se ha puesto al servicio de la política exterior rusa, y que todo parece indicar que algunos de los representantes, entre ellos Witkoff, que dice que ama, no voy a citarlo, que su relación con Putin es tremendamente afectuosa, calurosa, y que él confía en Putin. ¿Es producto esto de información que tienen los rusos acerca de Trump y de algunos de los funcionarios más cercanos a Trump? No sé, pero todo parecería indicar por la manera que está actuando Trump que puede haber algo de eso. Delicado lo que acabas de decir, Roberto. Sí. Muy, muy delicado. Ahora, lo ha dicho Epstein, ¿no? Sí, ahora Witkoff. Lo ha dicho Epstein, y no solamente Epstein, hay exfuncionarios de inteligencia del mundo cercano a Rusia o a la Unión Soviética en su momento que han dicho de que Trump fue captado por la inteligencia rusa. Eso lo ha dicho más de un exfuncionario de inteligencia. Es más, el presidente de Portugal, recientemente también dijo de que Trump actuaba como un agente de los rusos y no como el representante de Occidente y de los Estados Unidos. Ese fue el presidente de Portugal. Bien, por lo pronto el señor Witkoff, por lo visto, es como tanto o más activo que el mismísimo secretario de Estado. Sin embargo, lo han dejado a un lado ahora en las conversaciones que se están llevando a cabo en Ginebra, ¿verdad? Claro, para resolver el entuerto, ¿no? Exactamente, todo parece indicar que ya, el producto de todo este escándalo, hay otro nuevo acuerdo, que este no es el acuerdo ruso, este es el acuerdo que se ha estado negociando con los europeos y con los mismos ucranianos, y todo parece indicar de que se han llegado a acuerdos entre Estados Unidos, los europeos y Zelensky. Todo parece indicar que sí. Pero bien, lo que también sabemos es que no va a ser aceptado ese acuerdo por los rusos. Yo creo que eso, el que dude de eso no ha estado siguiendo los eventos de los últimos tiempos. Por lo tanto, uno se pregunta si Estados Unidos presenta como suyo en un momento dado los objetivos rusos para acabar con la guerra de Ucrania, ahora va a presentar los objetivos de Europa y de Ucrania. ¿Va a haber acuerdo de paz? No va a haber acuerdo de paz. El Wall Street Journal ha dicho que lo que está buscando Trump es una manera de desmarcarse de su alianza con Ucrania y con Europa. Y esa era la guerra que el presidente había prometido acabar en 24 horas. Hay tantas cosas que el presidente ha prometido que no ha podido cumplir o no ha querido cumplir, y otras cosas que lamentablemente está cumpliendo que nunca dijo que les iba a hacer. Roberto, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer. Abrazos para ti. Gracias. El periodista Roberto Rodríguez Tejera, aquí en la ciudad de Miami. 10:01 de la mañana, Capicúa, Madrid. Richard y Alejandra Gere se han embarcado en un nuevo proyecto solidario, en este caso un documental para luchar contra el sinhogarismo, que han presentado ayer en los cines de Madrid, acompañados de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el padre Ángel y numerosos actores y cantantes. Se te van las esperanzas porque estás solo y tirado en la calle. Esto nadie lo quiere ver,
pero la solución no está en mirar a otro lado. Así hablan los protagonistas del documental, Mamen, Pepe, Javi y Latir, que revelan al matrimonio de Richard y Alejandra Gere sus testimonios en esta película de 20 minutos. 10:02 de la mañana, vamos al norte, vamos a Baltimore, donde está Eduardo Soto, analista principal en Raven. Eduardo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer siempre, gracias César. 10 meses atrás, el señor Elon Musk lucía todopoderoso, tanto o más que el propio presidente Donald Trump, y decidió acabar con buena parte de la estructura gubernamental. El presidente de Argentina, Javier Milei, muy entusiasmado, hasta le regaló la motosierra que él usaba en su campaña electoral como símbolo de lo que estaba acabando. Bien, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, que despidió a miles de empleados públicos pero no cumplió con sus promesas de recortar drásticamente el presupuesto federal, ya no existe. ¿Qué pasó, Eduardo? Creo que se está exagerando un poco las expresiones de este individuo, el director de la Oficina de Gerencia de Asuntos de Recursos Humanos en la Casa Blanca, porque la próxima oración que dijo fue que el proyecto de DOGE ahora forma parte formalmente de lo que son las funciones de su agencia y las funciones de muchas otras agencias a través del gobierno. Y eso es un poco más preciso. La agencia, DOGE como departamento, que nunca existió de esa forma, fue algo siempre escurridizo, que no se podría litigar, que no se podía acusar, que no se podía fiscalizar, no había transparencia respecto a sus motivos, manera de valorar estos supuestos ahorros que habían logrado. Y ahora, porque su líder político está en el sector privado y un poco enajenado de Donald Trump, y porque las funciones de este proyecto ahora son parte íntegra de varias agencias gubernamentales, pueden decir que no existe. Pero el daño que se ha hecho continuará costándole al pueblo estadounidense. Leo, te estás refiriendo al señor Scott Cooper, ¿verdad? Director de la Oficina de Gestión de Personal. Bien, voy a citarle aquí, Eduardo, para que por favor nos ayudes a entender estos números que son sumamente gruesos. Recontratar trabajadores le habrá costado a Estados Unidos unos 135 mil millones de dólares. 21.700 millones de dólares en gastos innecesarios, una posible pérdida de más de 500 mil millones de dólares en ingresos fiscales en 10 años y una pérdida de 10 mil millones de dólares en actividad económica, con la pérdida de programas que antes generaban miles de millones de dólares para los contribuyentes y sin los cuales se estima la muerte de cientos de miles de personas a nivel mundial. Esto último es el estimado genérico por lo que implicó el cierre de USAID. ¿Qué significan todos estos números, Eduardo? Significa que el proyecto de DOGE, que supuestamente era para lograr ahorros y recortes al presupuesto federal, logró todo lo contrario. Y no son solamente los números, César. El costo a la población estadounidense y a la seguridad nacional de los Estados Unidos a largo plazo va a ser mucho mayor que los números que acabas de recitar. Los ahorros que supuestamente logró DOGE dicen que están en los 260 y pico mil millones de dólares. Sin embargo, muchas de esas cifras se deben a contratos que ellos supuestamente cancelaron al inicio de sus operaciones, que estaban inflados y entonces citaron la valuación total de esos contratos, no lo que al fin y al cabo iban a costar. Así que exageraron número tras número tras número para ponerlo en su sistema para llegar a esta aritmética de 260 miles de millones de dólares, cuando al fin y al cabo seguramente lo que lograron fue una pequeña fracción de esos recortes y a largo plazo el costo será mucho mayor. ¿Quién va a correr con
costo, Eduardo? En otras palabras, ¿quién va a pagar los platos rotos? Esa es muy buena pregunta, César. Esa es una pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo, no solamente por los esfuerzos fallidos de Doge, y podemos hablar también si Doge fue todo un éxito para los propósitos de Donald Trump, de Donald Trump y de Elon Musk, pero para los negocios de Elon Musk en particular, el proyecto de Doge se puede describir como todo un éxito. En cuanto a esos costos a largo plazo, ¿quiénes los van a pagar? Pues ahora mismo los están pagando niños y familias en países terceros, en el extranjero, que se beneficiaban de programas diplomáticos y de servicios humanitarios que proveía el gobierno de los Estados Unidos. Y no era solamente por caridad que el gobierno de los Estados Unidos proveía estos servicios. Rara vez se ha dado en la historia de los Estados Unidos, es pura caridad. Se ofrecen estos programas como poder político, poder diplomático, para contrarrestar influencias de otras esferas, otras naciones que buscan tener influencia con sus propias inversiones en estos países. Así que a largo plazo no son solamente los daños al fisco de los Estados Unidos los que tendremos que calcular, sino la reputación de los Estados Unidos y el rencor contra los Estados Unidos que se está fomentando, que va a recorrer por generaciones, porque la reputación y la imagen de los Estados Unidos ha sufrido muchísimo como resultado de estos recortes. Si le toca al ciudadano promedio pagar en sus impuestos el déficit inmenso que se ha creado bajo la administración de Donald Trump, no solamente por Doge, sino por el mal manejo del gobierno federal, eso creará mucho rencor por parte de un electorado que en gran parte lo regresó a la Casa Blanca buscando estabilidad económica, buscando seguridad económica. Pero tendremos que resolver ese problema con la próxima administración, porque bajo esta la trayectoria no ha sido una que promete. Has dicho algo muy claro, es decir, USA, por ejemplo, no era un asunto de caridad, todo eso son estrategias geopolíticas, es decir, la Alianza para el Progreso que lanzó el presidente Kennedy a los tempranos 60 tenía una clarísima intención política, no era precisamente una obra de caridad. Hay manera, este gran error político seguramente tendrá un costo político, ¿verdad? Que se verá en algún proceso electoral. Pero tendrá también algún costo judicial. Hay manera de que se pague, de que no sea el ciudadano de a pie el que tenga que pagar los platos rotos. Es muy buena pregunta. Desafortunadamente, cuando se trata de las funciones oficiales de una agencia, en general a quien le cuesta el cumplir con órdenes judiciales y el pagar esos costos, sufragar esos costos, es al gobierno federal. Y ese ha sido el resultado de los despidos ilegales que hizo Doge, que luego entonces los tribunales tuvieron que intervenir y decir, no solamente tienes que contratar a estas personas que has despedido de estas varias agencias, si los quieres despedir, tienes que seguir pagándoles y tenerlos asalariados y pagarle todos sus beneficios mientras resuelves en su ausencia qué es lo que piensas hacer con esas plazas. Así que los despidos resultaron ser un costo adicional. Hubiese sido mucho más económico y eficiente para una agencia supuestamente eficiente pagar los salarios de estos empleados federales. Y poco a poco se resolverán otros asuntos que están litigándose en los tribunales. No hay manera entonces de que el señor Elon Musk y la camarilla que le acompañó en esos meses paguen. Hay manera, pero no será necesariamente, al menos según mi experiencia y expertise, por las funciones y los daños que causó Doge. Recordemos que una de las funciones de Doge, y sabremos por qué si entendemos de quién surge la idea de instituir o crear esta agencia, esta supuesta agencia. Una de las labores de Doge fue ir agencia por agencia y suspender investigaciones sobre los negocios de Elon Musk. Alegaciones de violentar las leyes laborales, alegaciones de
fraude a nivel del mercado y de sus acciones y de transparencia fiscal. Ciertas investigaciones, ciertos contratos que se le habría denegado a Elon Musk si no fuera por esta intervención de Doge, que entonces se le otorgaron a compañías de Elon Musk. Y de esa forma, el reclamar esos contratos, asignarlos a alguien que sea más competente, una entidad más competente, reanudar estas investigaciones, si es que hay fundamento para hacerlo, todo eso puede a largo plazo costarle a Elon Musk. Tal vez para entonces ya sea el primer trillonario, pero hay escenarios en los que paga las consecuencias. Y muchos especulan que es por esas consecuencias que le esperaban que decidió intervenir tan fuertemente a favor de Donald Trump en las elecciones de 2024, porque tenía todas estas investigaciones en contra y la mejor manera de quitárselas de encima era ayudar a Donald Trump a salir electo. De manera que es un acto de corrupción fríamente calculado desde un primer momento. Así parece. Y mi esperanza es que pase lo que pase, cuando pasemos en la página, entremos al próximo capítulo de lo que es el gobierno estadounidense y nuestras elecciones, nuestro proceso político, yo espero que desarrollemos como electorado una alergia extrema a este tipo de corrupción. Porque en muchos aspectos, la supuesta vacuna, la supuesta cura que el electorado estadounidense buscaba al poner a estos individuos en sus posiciones de poder, resultó ser mucho peor que la enfermedad que buscaban atender. Así es. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy aquí en Conexión. Leo esto de Alicia. Alicia es un misterio literario sobre el control, la maternidad y las fracturas ocultas en un matrimonio que salen a la superficie cuando la mujer que lleva en su vientre subrogado al hijo del matrimonio desaparece días antes de dar a luz. Claire y Andrew Cooper lo tienen todo: dinero, estatus social y un impecable apartamento en Manhattan. Cuidado hasta en el aroma. Lo único que les falta es un hijo. Cuando la fecundación in vitro fracasa, Claire propone una solución ilegal: contratar a su empleada doméstica, Alicia, como madre subrogada. Es joven, callada y ya vive bajo su techo, pero de repente, cuando el embarazo ha avanzado, desaparece. Esa es la historia de la novela Alicia de Eduardo Arias. Vamos a conversar con él. Eduardo, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto y un honor estar aquí contigo esta mañana. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿De dónde salió la idea para hacer Alicia? Fíjate que en el 2008 surgió en mi cabeza una idea, y esa idea fue: ¿qué pasaría si una mujer desaparece, pero hay otra gente, otras personas que se preocupan por ella, pero no por ella, sino por el cuerpo que ella tiene adentro de sí? Y es a partir de esa imagen que surgió el resto de la historia que estuve escribiendo por varios años, hasta este año que decidí convertirla en Alicia, en la novela. A ver, la práctica de la mujer subrogada no es legal en Nueva York, donde se está desarrollando la historia. ¿Cómo procede el cuento? ¿Cómo resuelven a efectos públicos el embarazo de Alicia? El tema de la maternidad subrogada es complicado, obviamente, en cualquier estado que uno se encuentre. Hay ciertos requisitos que sí permiten que eso suceda. Lo que pasa en este momento con Alicia es que Alicia es una mujer indocumentada, y eso hace que obviamente se cree el conflicto de no hacer legal la maternidad subrogada. Los padres, Claire y Andrew Cooper, sí son ciudadanos americanos. Correcto.
correcto. Claire, que no ha podido quedar embarazada, se encuentra en un acto de desesperación que lamentablemente eso lo convierte en un misterio psicológico, donde se empiezan a fracturar aún más las grietas del matrimonio y lamentablemente Alicia entra dentro de esta ecuación del matrimonio hasta, como decías tú, días antes de dar a luz, Alicia desaparece y ahí es cuando obviamente surge uno de los tantos misterios de la novela. ¿Cómo fue fecundada Alicia, Eduardo? Bueno, hay que leer el libro, César Miguel, Ajá. pero, pero la llevan básicamente a una clínica clandestina donde Alicia y su abogado Billy tiene los contactos y la influencia para poder mantener todo de forma secreta. Muy bien. Y a efectos sociales, entonces, el padre de la criatura de Alicia es desconocido. No, en realidad lo que hacen con la fecundación es de Claire y Andrew, que deciden entre ellos ponerse de acuerdo para que Alicia cargue el bebé de ambos. Muy bien. ¿El misterio a dónde nos lleva? Porque el hecho de que Alicia sea indocumentada nos te le da una vigencia extraordinaria a los tiempos que estamos viviendo en Estados Unidos ahora, ¿no? Bueno, precisamente César Miguel decidí escribir la novela y publicarla este año por lo que está pasando en este momento con los inmigrantes en este país, especialmente los ilegales y los indocumentados. Y me pareció que era muy relevante poder contar una historia donde se toque ese tema. Se tocan varios temas que son bastante controversiales. Este es tan solo uno de ellos, que obviamente complica los niveles de conflicto dentro de la novela, el hecho que Alicia sea indocumentada. Y bueno, Alicia se llama Alicia en parte porque la novela es una reimaginación de Alicia en el País de las Sí, Maravillas. quiero preguntarte eso porque te estaba leyendo. Voy a citarte, Eduardo. No deja de preguntarme, ¿y si el País de las Maravillas no fuera una fantasía, sino el Nueva York actual? ¿Y si la historia estuviera contada desde el punto de vista de la reina de corazones? En el fondo, Alicia es una historia sobre fronteras, del cuerpo, de la ley y del yo, y sobre lo que ocurre cuando esas fronteras se cruzan. Este párrafo luce intrigante, despierta la curiosidad. ¿Podrías ahondar un poco en esto, por favor? ¿Por qué la reina de corazones? Definitivamente, mira, Alicia en el País de las Maravillas es una de esas obras literarias que siempre ha estado, es como El Principito, como esos libros que uno lee cada 3, 5 años. Alicia en el País de las Maravillas es uno de ellos, por lo menos para mí. Soy un fan de la novela. Este año se cumplen 160 años de su publicación y yo básicamente quise reimaginar la historia de Alicia en el País de las Maravillas en el mundo contemporáneo, en Nueva York. El País de las Maravillas, como comentaste muy bien, es el Nueva York actual, pero quise darle un vuelco a la historia, quise en esta ocasión, porque la novela trata el tema de control y quise entonces contar la historia desde el punto de vista de Claire y ella representa la reina de corazones. Ujú. Cada personaje en la novela representa a un personaje en Alicia en el País de las Maravillas. Y Alicia, así como conoces muy bien, cuando ella cae por la madriguera del conejo, que aquí en inglés dicen falling into the rabbit hole, en realidad en la novela Alicia básicamente cruza por un túnel largo y oscuro de México a Estados Unidos y se encuentra con lo que ella considera al principio que es el País de las Maravillas, hasta darse cuenta de las realidades en que se va a encontrar. Excelente, es la reescritura entonces de la obra de Lewis Carroll. Correcto. Definitivamente ahí hay muchos elementos que obviamente se descienden aún más a un mundo más, digamos, oscuro y adulto, en donde el mundo sigue siendo irónico, absurdo, igual que en el País de las Maravillas, porque la vida
que estamos viviendo hoy en día puede llegar a ser irónica y absurda. Entonces, estos personajes se encuentran en situaciones complejas, pero todos pasan por momentos importantes de transformación, incluyendo Alicia. Hay obviamente otros personajes que no quisiera revelar porque son importantes en la historia, pero hacia allá, digamos, es donde quise contar la historia y que el lector pueda elegir a qué nivel quiere leer la novela. La quiere leer como un misterio psicológico de un matrimonio que se está desmoronando por el tema de la maternidad subrogada y todo el tema que viene después, o lo puede leer en la segunda lectura, que es cómo sería Alicia en el País de las Maravillas si sucediera hoy en día en un mundo más oscuro y más adulto. Eduardo, vimos en este momento una especie de tráiler cinematográfico. ¿Podrías explicarnos? Porque me desconcerté. Dije, caramba, se trata de una serie de televisión. ¿La vamos a ver en Netflix o la vamos a leer? Cuéntame, por favor. Te cuento, César Miguel, yo vengo del mundo del entretenimiento y de los medios. Yo vengo de haber trabajado más de 15 años en estudios de cine como Sony Pictures y Paramount, y vengo de ese mundo. Entonces, obviamente, quise poder de alguna manera contar visualmente lo que yo tenía en la cabeza y también para promover la novela. Entonces, utilicé las herramientas que están disponibles hoy en día, como es la inteligencia artificial, para permitirme producir un pequeño tráiler que te dé una idea, por lo menos, hacia dónde va la historia. Pero definitivamente muchos de los lectores que han leído Alicia, y estoy muy agradecido porque los reviews y las críticas han sido muy positivas y espectaculares, y me siento muy honrado por eso. Pero muchos de los lectores dicen que leer Alicia se siente, como dices tú, como ver una película o una serie de televisión, que obviamente es uno de mis objetivos, que Alicia se convierta en una película o en una serie limitada en Netflix, en Amazon, Y entonces, esto que vimos lo hiciste con inteligencia artificial. Correcto. Y la mujer esa muy bella que sale y se pinta ante el espejo, esa es Alicia. Esa es Claire. Esa es Claire. Esa es Claire. Sí, hay un tema, César Miguel, que si conocen o van conociendo de mi trabajo, porque yo hice películas antes de meterme al mundo corporativo. Hice una película en Venezuela llamada Elipsis, con Edgar Ramírez, Eric Wilpret, varios actores latinoamericanos. Eso fue hace ya varios años. Y fue la primera película venezolana en ser distribuida por un estudio de Hollywood, que era 20th Century Fox. Entonces, si ves Elipsis o ves White and Black, que es un cortometraje que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, por ejemplo, o Lazarus, otro cortometraje que yo hice, casi todos tocan el tema de la percepción y de cómo se pueden romper los paradigmas en base a los prejuicios que uno se hace. Eh, y en Alicia, precisamente, logré el objetivo que quería lograr. Cuando tú ves el tráiler, piensas que es Alicia, pero en realidad es Claire. Inclusive que me fijé que pusieron la portada aquí en pantalla. Esa es parte de la percepción. Tú ves la portada y la portada dice Alicia, pero en realidad estás viendo a Claire. Y hay todo un tema que cuando vas leyendo el libro te vas dando cuenta. En la primera página del primer capítulo ya te enteras qué significa la portada. Cosa que me gustó siempre la idea de poder hacer referencia adentro de la novela sobre la portada. Hay un guiño allí muy particular entonces, porque me estás vendiendo, la verdadera protagonista no es Alicia, es Claire. Ajá. Ahí viene el juego literario, si se me olvida. Ajá. Ahí viene el juego literario y ahí es donde me encantaría que los lectores puedan decidir por dónde quieren leer la historia, si quieren enfocarse en Claire o en Alicia o en ambas. Pero ahí hay un tema que me encantaría que los lectores puedan decirme, escribir, me encantaría escuchar, porque sabes que yo soy probablemente uno de los fans más grandes de tu libro de la historia de la salsa, y te puedo decir que me encantaría poder conectar, porque tú sabes muy bien que el escribir novelas es una labor muy solitaria. Entonces ahora estoy aquí hablando con
con tu audiencia, porque me encantaría poder tener el feedback y poder que esto se convierta en una conversación. Maravilloso. Me llama la atención, eso sí, ya como último detalle, que el esposo prácticamente es un instrumento subalterno ante la presencia de estas dos poderosas mujeres dramáticas, ¿no? Mira, definitivamente quise escribir una historia dirigida a la mujer. Es una historia para una audiencia femenina principalmente. Eso no quiere decir que Andrew no tenga una importancia. De hecho, Andrew tiene una importancia en la novela que obviamente no quiero revelar, pero hay algo por detrás de Andrew que no sabemos hasta que llegamos casi ya a mitad de la novela. Entonces, hay muchas cosas que van sucediendo y Andrew definitivamente juega un papel importante en la novela también. Ya está en Amazon. Ya está en Amazon, está en inglés, es importante comentar eso. La escribí en inglés, está en Amazon en paperback físico o lo pueden leer en digital, está en Barnes Noble, en walmart.com, pero yo creo que lo más fácil es que vayan a www.aliciathebook.com y ahí van a encontrar mucha más información. Si hay gente que tiene book clubs donde leen libros en conjunto y discuten. Tengo un documento en la página donde la gente puede bajar y discutir y analizar la novela si quieren. Perfecto. ¿Y la traducirás luego al castellano, a otros idiomas, o te quedas con el inglés? No, me encantaría traducirla en tantos idiomas se puedan, obviamente. Lo que pasa es que acabo de publicarla hace mes y medio apenas y estoy recibiendo el feedback y entendiendo dónde están los lectores. Afortunadamente, la mayoría de los lectores están aquí en Estados Unidos, pero hay muchos en Latinoamérica y en España que la están leyendo en inglés. Y ya me están pidiendo, de hecho, que quieren verla en audiolibro, cosa que tengo que pensar seriamente cómo, cuándo y cómo lo voy a hacer, pero me encantaría. Mientras más lectores esté en Galicia, mejor. Te felicito, Eduardo. Los mejores deseos, pues, por la larga vida que deba tener Alicia como libro. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, César Miguel, por tenerme. Un placer y un honor de nuevo estar contigo. Muchas gracias. Eduardo Arias, el autor de Alicia. Ya escucharon todo eso. Me llega esta noticia desde Washington. Gobble y Waddle son la pareja de pavos que el presidente Donald Trump va a indultar hoy martes en la Casa Blanca, en la ya tradicional ceremonia previa al Día de Acción de Gracias. Ambos ejemplares, criados en una granja en Minnesota, llegaron ayer lunes a Washington para participar en el acto simbólico que data de mediados del siglo XX y que se ha convertido en un momento ligero en medio de la agenda política. Tras el indulto, los pavos, Gobble y Waddle, vivirán el resto de sus días en una universidad agrícola. La Casa Blanca adelantó que Trump ofrecerá unas breves palabras sobre la festividad y el espíritu de gratitud nacional hoy cuando indulte a los dos pavos. Son las 10:35 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy aquí en Conexión. 10:40 de la mañana. Llegaron al infierno. Leo. Cuando llegamos a la entrada del Secot, los guardias nos hicieron arrodillar para afeitarnos la cabeza, dijo Gonzalo. Uno de los oficiales me golpeó en las piernas con un bastón y caí al suelo de rodillas. Según él, todos fueron sometidos al mismo trato. El director de la prisión nos dijo, llegaron al infierno. En el Secot, los guardias y la policía antimotines golpearon y maltrataron constantemente a los venezolanos. Los custodios me dieron muchos golpes en el pasillo del módulo y en la celda de castigo, dijo Gonzalo. Nos golpeaban casi todos los días. Los venezolanos permanecieron incomunicados en el Secot durante aproximadamente 4 meses, hasta el 18 de julio,
cuando fueron enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre El Salvador y Venezuela. Este informe conjunto de Human Rights Watch y Cristo Sal ofrece la investigación más completa publicada hasta la fecha sobre el trato que estas personas sufrieron durante su detención en El Salvador e incluye el primer relato detallado del trato que reciben los detenidos en el SECOT. He leído apenas unos cuantos párrafos de la parte inicial de un extenso informe sencillamente escalofriante. Vamos a dedicarle a esto nuestro foro de hoy y vamos a contar con Juan Papier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, y con Noah Bullock, director de Cristo Sal, las dos organizaciones que elaboraron este informe. Juan, Noah, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Mi primera pregunta se la voy a formular a Juan Papier. ¿Cómo llegan al informe? ¿Por qué deciden hacer este informe? César Miguel, muchas gracias por la invitación. Este informe empezó la semana que el gobierno de los Estados Unidos envió a estos venezolanos a El Salvador, en particular a la cárcel, la mega cárcel conocida como el SECOT. Nosotros veíamos que el gobierno de los Estados Unidos intentaba poner a estas personas por fuera de la protección de la ley, que los abogados en los Estados Unidos se les negaba información y se les decía que esas personas ya no estaban en jurisdicción de Estados Unidos, que estaban en jurisdicción de El Salvador y que por lo tanto las cortes en los Estados Unidos no podían hacer nada. Y en El Salvador los tribunales no respondían frente a los habeas corpus, a los escritos judiciales que presentaban distintas organizaciones. Entonces, frente a este esfuerzo de poner a un grupo de personas por fuera de la protección de la ley, nos parecía importante priorizar esfuerzos para documentar qué es lo que estaba ocurriendo y si estas personas estaban sufriendo o no abusos. Lamentablemente, la conclusión es que sufrieron abusos de forma constante, torturas, violencia sexual y violaciones generalizadas de derechos humanos durante estos 4 meses que estuvieron detenidos. Noah, para ustedes en Cristo Sal, ¿cuál es la trascendencia que tiene un informe de esta envergadura? Por favor. Bueno, gracias, César Miguel. Para nosotros ese informe afirma patrones de tortura que ya habíamos documentado en otros centros penales en El Salvador. Como mencionó al inicio del programa o de la entrevista, ese grupo de personas, los venezolanos que han salido de SECOT, es el primer grupo que ha salido. Por tanto, es la primera información que tenemos sobre el trato y las condiciones adentro de SECOT. Pero nuestra organización y junto con Human Rights Watch nos hemos dedicado a documentar e investigar torturas, maltratos en otros centros penales bajo el marco del régimen de excepción que en El Salvador ha sido vigente desde hace casi 4 años. Y en estos 4 años, 90,000 personas en El Salvador han sido detenidos sin investigaciones previos, sin órdenes judiciales. Y estas 90,000 personas se le han quitado sus derechos a debido proceso. Le han negado acceso a la visita familiar, acceso a la defensa. Y nuestras investigaciones demuestran también estas prácticas sistemáticas de torturas, como casi política de Estado de El Salvador. Y estas torturas han producido, según nuestras investigaciones, por lo menos 420 muertes en los centros penales, pero creemos que es mucho más. En fin, es golpeante, es chocante imaginar que Estados Unidos ha contratado ese sistema de centros penales que ha sido el sitio de violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos como parte de una política migratoria en Estados Unidos. A ver, no acaba de decir algo muy delicado, ¿eh? Estados Unidos contrató un servicio penitenciario de torturas. ¿Por qué? Recordemos que hace 10 meses, cuando recién llega a la Casa Blanca el nuevo gobierno, el nuevo secretario de Estado va a San Salvador y tiene una reunión privada con el presidente Nayib Bukele. Recuerdo las fotografías
muy cordiales se ven, vestidos de manera deportiva, a Rubio y a Bukele. ¿Qué acuerdo se estableció en ese momento allí, Juan? Bueno, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Bukele anunciaron en esa visita y en esa reunión que El Salvador ponía a disposición de los Estados Unidos su sistema carcelario, en particular la megacárcel conocida como el CECOT. Y unas semanas después, a partir del 15 de marzo, empezó los Estados Unidos a enviar venezolanos al CECOT. Eran venezolanos que el gobierno de los Estados Unidos dijo que eran criminales, que eran parte del Tren de Aragua. Lamentablemente, lo que muestra nuestra investigación es que no existen evidencias de que estas personas eran parte del Tren de Aragua. De hecho, solo el 3% de los venezolanos enviados al CECOT habían sido condenados por delitos violentos o potencialmente violentos. Y esta estadística del 3% es según información oficial de ICE, según información oficial de ICE en el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos le ha pagado al gobierno de El Salvador $4,7 millones por tener a estas personas detenidas en El Salvador, lo cual lamentablemente demuestra que los Estados Unidos ha sido cómplice en estas violaciones de derechos humanos que ocurrieron contra los venezolanos. Juan mencionó ICE y recordamos la visita que hizo la señora Kristi Noem al CECOT. Incluso utilizó a los prisioneros en su celda como escenografía, se paró delante de ellos para dar un discurso. Uno, ¿qué pretendía la señora Noem con eso y cuál fue la conclusión? La pregunta te la hago a ti, Noa, que has trabajado el caso presidiario de El Salvador. Es que para la señora Noem, ¿eso es un ejemplo a seguir, lo que ocurre en el CECOT? Y incluso en el informe los testimonios cuentan cómo fue la visita de Kristi Noem. Ella primero, antes de su conferencia de prensa, pasó enfrente de la celda de los venezolanos migrantes y le pidieron libertad. O sea, en coro gritaba, libertad, libertad, somos migrantes, no somos terroristas. Ella pasó y se montó su conferencia de prensa enfrente de una celda con personas claramente con tatuajes alusivos a pandillas de El Salvador. Es nuestra convicción, César Miguel, que estas personas son personas que fueron trasladados de otros centros penales cuando abrieron el CECOT. Son personas que desde hace muchos años estaban cumpliendo penas en otros centros penales. Entonces, lo que se consigue con esto es el imaginario de un enemigo, con personas con los nombres de la pandilla tatuados en sus caras, proyecta esa imagen de terror, de miedo, que justifica el maltrato o justifica la medida extraordinaria. Recordamos de que los venezolanos fueron desaparecidos en el CECOT usando poderes de tiempo de guerra, que se llama Alien Enemies Act, Sí. que se supone de que otro país había invadido a El Salvador, a Estados Unidos. Entonces, el CECOT ha sido un prop, una escena en un teatro de terror, una campaña de terror para intimidar a migrantes en Estados Unidos. Y les debo decirlo, para nosotros es vergonzoso que El Salvador se preste a ser torturador, siendo un país de migrantes, siendo una economía que depende de sus migrantes, torturar a otros. Juan, hay un hecho paradójico y muy cruel en todo esto. Esos migrantes salieron de Venezuela, en algunos casos huyendo de las penurias y de todo lo que ha supuesto la tragedia del gobierno de Nicolás Maduro para Venezuela, la revolución bolivariana. Y les iban a deportar a Venezuela. Eso ya era un castigo, evidentemente, pero era regresar a su sitio de origen. Sin embargo, bajo engaño, les llevan a El Salvador. Y es donde viene todo el drama. Aquí en el informe se leen los testimonios de las madres. ¿Qué pasa allí? Es decir, ¿quién paga por este
por esta situación. Efectivamente, como dices, a estos venezolanos se les informó que iban a ser enviados a Venezuela. Y ellos transmitieron desde los centros de detención en los Estados Unidos esa información a sus familiares en Venezuela de que pronto volverían a casa. Por supuesto, no está bien enviar a personas que han sufrido la persecución de Maduro de regreso a Venezuela, pero esa es la información que tenían los familiares. Incluso conocemos que algunos familiares pidieron dinero prestado para poder ir a Caracas, para poder ir a Maiquetía, para reencontrarse con sus familiares que iban a ser deportados de los Estados Unidos. Y no los encontraron en Maiquetía y empezaron a preguntar y averiguar. Fueron al ICE Locator, que está online, donde uno puede buscar cuál es el estatus de una persona detenida por motivos migratorios en los Estados Unidos, y descubrieron que sus familiares habían sido borrados de esos sistemas. Empezaron a llamar a ICE, y ICE, a las oficinas de ICE, y ICE les dijo que no les podían dar información de dónde estaban detenidos sus seres queridos. Empezaron a llamar a los centros de detención y les dijeron: no les podemos proporcionar información, solo les podemos decir que estas personas han sido removidas de los Estados Unidos. Es decir, aquí lo que han ocurrido con estos venezolanos son desapariciones forzadas conforme al derecho internacional, porque se los privó de la libertad y se le negó a sus familiares información sobre el paradero de estas personas. Esta es una desaparición forzada, que es una grave violación de derechos humanos. Nosotros estamos transmitiendo estos hallazgos a los mecanismos de Naciones Unidas que están involucrados en la investigación de desapariciones forzadas a nivel global, para que les transmitan su preocupación al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de El Salvador, y también explorando qué vías de rendición de cuentas puede haber en los Estados Unidos, por ejemplo, ojalá en el futuro a través de una investigación en el Congreso de los Estados Unidos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurrieron. Con relación a lo que acaba de decir Juan, la señora Christine Noem podría terminar implicada en un futuro cuando ya no siga al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, porque aquí estamos hablando de torturas y de violaciones de derechos humanos a nivel hemisférico, evidentemente. Aquí hay varios países que están involucrados. Noa, por favor, me gustaría oír tu opinión. Pues nosotros hemos pedido directamente al Congreso de Estados Unidos que abran investigaciones. Hay mucha información desconocida todavía, por lo menos de forma oficial, como por ejemplo, no ha sido público oficialmente el acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y El Salvador. Y creemos bien importante que haya una investigación exhaustiva para determinar los detalles. Creo que, César Miguel, el tema también es doloroso para nosotros por lo que dice Juan. Las familias no tuvieron acceso. Pedimos información pública de El Salvador para verificar quiénes estaban allá y efectivamente fueron desaparecidos. Te quiero contar que incluso un grupo de familias llegó a El Salvador y intentó visitar a sus familiares de Venezuela. Hubieron grupos de abogados quienes ejercen la representación de venezolanos, intentaron hacer la visita en Venezuela, y nuestro equipo ayudó a las familias de Venezuela a presentar más de 76 recursos de habeas corpus. Sí. Quiero mencionar de que el equipo legal, la abogada que estaba a cargo de ese equipo, también ahora se encuentra detenido de manera injusta en el mismo sistema de centros penales. Se trata de Ruth López, nuestra encargada de la unidad anticorrupción. Y muchos defensores de derechos humanos en El Salvador han sido detenidos de esa forma y han sido detenidos de manera incomunicada, similar a los venezolanos. Entonces, excepciones se hicieron para supuestamente combatir a las pandillas de El Salvador, ahora se están usando para castigar a migrantes y también a perseguir a defensores de derechos humanos. Llegaron al infierno. Juan, en tu vasta experiencia en materia de derechos humanos, ¿qué te dice el patrón de torturas, la violencia sexual, los niveles de humillación que descubrieron ustedes en esta cárcel del Secot? César Miguel, nosotros somos muy cuidadosos cuando usamos términos legales. Y aquí hemos concluido que hubo tortura sistemática. Eso no es un hallazgo normal en nuestros informes. Eso es algo que creo que debería
ser una señal de alerta para la región sobre lo que ocurre en El Salvador y también para los americanos, para el Congreso americano, sobre el tipo de violaciones de derechos humanos con la que está asociado tristemente el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Es evidente, dada la gravedad de los abusos que ocurrieron y lo constante que fueron estos abusos, que los oficiales que torturaban a estos detenidos entendían que contaban con el apoyo o con la connivencia de sus superiores en El Salvador. Y creo que es importante que se empiece a investigar cuál es la cadena de mando y si las autoridades al más alto nivel en El Salvador autorizaron este tipo de atrocidades que se cometieron en el Secot. Juan, Noa, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. ¿Dónde se encuentra el informe? ¿En la página de Human Rights Watch? El informe está disponible en la página de Human Rights Watch, hrw.org. Ahí lo pueden encontrar completo. Es un informe de 90 páginas. Sí, muy extenso. Y los venezolanos venimos sufriendo violaciones de derechos humanos desde hace ya mucho tiempo, y el colmo de la crueldad del destino es que terminemos siendo no solo torturados en Venezuela, sino también en un tercer país como pudo ser El Salvador, con la connivencia, como bien dijiste, Juan, del gobierno de Estados Unidos. Lamentable desde todo punto de vista. Juan, Noa, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Noa Bullock, director de Cristo Sal, y Juan Papier, el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch. Son las 10:58. Este miércoles en Conexión, una pregunta. ¿Puede revocarse el asilo de 200,000 refugiados en los Estados Unidos? ¿Eso se puede revocar? ¿Es lo que está planteado hacer? Este miércoles en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.